Teali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 12ª casilla de esta 13ª. El Tonali Matlacli Huan Ome Atl, 12 agua. En el numeral 12 tenemos a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el que anuncia la salida del sol. Este tonali es precisamente del rumbo del oriente, del Tlahuiztlampa, por eso el color es el rojo. Hoy nos toca ser el agua maravillosa, por eso mi sombrero es azul, y correr y fluir sobre esta tierra, así anunciando como Tlahuizcalpantecutli el renacimiento de nosotros mismos, porque todos los días estamos en la oportunidad de despertar y ser majestuosos como Tonatiuh, que por cierto Tonatiuh hoy es el señor de la noche, así que hay mucha energía, mucho tona para repartir, siendo el agua maravillosa. Recuerden que el agua es esa sustancia vital que oxigena la tierra, que la hace fértil, que corre siendo un río, que se descarga siendo la lluvia maravillosa, que dentro del agua podemos hablar, o en marco de esta agua maravillosa, del señor Tlaloc, de la señora Chalchutlicue. Recordar que en la mitología, sobre ese mar primigenio, flotaba el Zipactli que se convirtiera en este suelo maravilloso en donde nosotros dejamos nuestra impronta y nos manifestamos. El agua fue ese líquido que nos contuvo y que nos ayudó a gestarnos en el vientre de nuestra madre. Por eso nosotros tenemos el agua por dentro. Yestli es la sangre y es el líquido precioso, el agua maravillosa que fluye dentro de nosotros. Así que hoy nos toca emular a esta agua maravillosa, correr sobre la tierra, ser canto, ser energía que revitaliza a todo ser con el que comparte su esencia. Y bueno, ¿quién viene acompañando al señor del numeral Tlahuizcalpantecutli? Pues Quetzaltóatl. Escuchen, aquí hay muchos totome. Quetzaltóatl es el quetzal, el ave preciosa con esas plumas exquisitas. Bueno, pues hoy, miren, yo no traigo una pluma, pero me voy a conseguir una pluma maravillosa para ponérmela aquí en mi sombrero y representar todo lo que este arquetipo invita. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Huan Ome Atl, el agua maravillosa que tonada corre por este espacio-tiempo, el agua que invita al renacimiento, al proceso alquímico de transformación para tener la fuerza del regente de este signo maravilloso que es Xutecutli, el fuego. Hoy soy Tona, hoy soy el agua tonada, el Atlachinoli, el guerrero que no permite que nada ni nadie lo venza. Un placer compartir. Bueno, y antes de despedirme, me faltó anunciar esto al inicio. El regente del signo Atl es Xutecutli, el fuego. Así que si tenemos un recuento rápido, en el signo Atl tenemos a Xutecutli, el fuego. En el numeral 12, a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, que viene acompañado de Quetzaltóatl. Y en el, como señor de la noche, Tonatiuh. Así que el agua de hoy es, de verdad, cargada de energía. Si de por sí el agua es vivificante y oxigena, hoy viene con mucha fuerza. Hoy somos esa unión del agua y el fuego, el azul y el rojo, el Atlachinoli, que sabemos que es la fuerza de los guerreros. El agua quemada que invita a salir adelante y ser como uno quiera ser. Recuerden, estamos en un camino de autoconocimiento y de autorrealización. Y la realización es la realidad, ser la realidad de lo que sentimos dentro de nosotros. De todos estos dones que se descargan hoy, vamos a vivenciarlos, vamos a representarlos. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lilical-Tonac, porque Lilical-Tonac no te abandona. Timota. Y bueno, yo aquí voy a hacer un pequeño picnic porque miren que este lugar es muy bonito. Aquí con las aves voy a degustar un pequeño almuerzo con unas amigas que están por llegar, porque en la vida hay que compartir, hay que ser este Atlachinoli, esta fuerza guerrera. Hasta pronto, Timota. ¡Ay! Se me olvidaba
quiero mandar un saludo a todos mis amigos que son Atl, en especial a mi amiga María Elena, que vive allá en la CDMX, porque ella es una mujer medicina y su forma de ser, su palabra, su energía es la del agua sin lugar a dudas. Así que un abrazo a ella y a todas mis amigas que son Atl y a mis amigos también. Así que bueno, ahora sí ya me despido. Timota.